Casi nadie habla hoy de Santiago Nieto Castillo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aspirante a ser candidato a gobernador en Querétaro, pero se impuso la decisión en ese momento de Mario Delgado o de otros factores. En una entrevista muy interesante que tuvo en Querétaro con el podcast Ciudad y Poder, narra parte de lo que pasó y cómo su ascenso a la Unidad de Inteligencia Financiera, su boda con Carla Humphrey y la caída. ¿Qué fue lo que pasó? Él sabía perfectamente que Carla Humphrey era de las maléficas, les llamaban, dentro del círculo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es muy interesante porque Santiago Nieto Castillo viene de haber tenido roces fuertes con un fiscal que nunca funcionó ni con Andrés Manuel y creo que poco con Claudia Sheinbaum. Me refiero a Gers Manero y las grillas que metió. El pitazo que le dio a las autoridades de Guatemala para la detención del equipo del dueño del Universal, Juan Francisco Ruiz Gil y Ortiz, en aquel tema de los dólares no declarados y más. Interesante, una entrevista que me parece no se puede usted perder porque Santiago Nieto Castillo, con todo y que está actualmente en el Instituto Nacional de Protección de la Propiedad Intelectual, el INPI, suena en Querétaro bastante fuerte para ser candidato a gobernador. Y bueno, luego de tantas pifias, creo que les hace falta un buen candidato y este podría ser Santiago Nieto. Cheque, esta entrevista está muy interesante. En algún momento el presidente me dice, empieza a caminar Querétaro. Yo me empecé a mover, pero al final me dijo, no, tú ¿Te dolió? te quedas en la unidad. ¿Estabas en plenitud del poder, como alguien dijo? Sí, bueno, las cosas son coyunturales y circunstanciales y tampoco, pues, a ver, el hubiera es como decir, bueno, si hubiera ido en coalición con el Verde y con el PT hubiera ganado el Senado. Pues, él hubiera... Pero sí, entonces él te bajó. Y me dijo que continuara con las labores. Yo tenía buena relación con las agencias norteamericanas, tenía buena relación con varios sectores y estaba trabajando bastante bien. Y luego, pues no sé si se enteraron, me casé. Y todo el mundo se enteró. Y eso al final motivó mi salida. Pero ¿tú renunciaste para no buscarle problema al presidente? ¿O él te dijo, Santiago, creo que ahora? No, a ver, ese día el presidente viajaba con Marcelo. Que estás por cumplir, ¿qué? 4 años, noviembre. En noviembre. Me acuerdo que no me llegó la invitación, pero sí vimos. Bueno, a ver. ¿Te pidió una renuncia o tú dijiste, no quiero causarle problemas? No quiero problemas, ya había visto, él no te lo había pasado con César Yáñez, etcétera. Dije, él estaba viajando con Marcelo Ebrard a Nueva York, iba a la Asamblea General de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, más bien, a hablar sobre los temas de corrupción y de combate a la corrupción y de crecimiento a partir de atender las causas, etcétera, para disminuir la violencia, etcétera. Y yo le aviso, después de hablar con Adán Augusto, le aviso a Marcelo y aviso a Rogelio Ramírez de la O y a continuar la vida. ¿Y te dijo algo el presidente después de eso? ¿Pudiste tener contactos? Sí, lo vi aquí en Querétaro, en el Teatro de la República, lo vi en Hidalgo, y que estoy yo como procurador. Qué bueno que le estaba ayudando mucho a Julio Menchaca. La verdad es que siempre bien. ¿Volverías a casarte en la manera en que te casaste? Porque al final de cuentas fue más el tema mediático que otra cosa. Porque sí, a ver, primero, una boda de 300 personas. En Antigua Guatemala. Que es simbólico para ti porque ahí falleció mi madre. Tu mamá. Sí, mi mamá muere ahí. Muere no en Antigua en realidad, pero tiene un derrame cerebral, una embolia. Y estaba en Las Flores, y de ahí la trasladaron por tierra 6 horas para llegar a la ciudad de Guatemala, y pues, llegó con muerte cerebral. ¿Qué estamos hablando de hace 20 años? Estamos hablando del 2010. De hace 15 años. 15 años. ¿Te arrepientes de haberte casado de la manera que te casaste, la boda en Guatemala, etcétera, etcétera, que genera de una u otra manera, pues, perdón que lo digas así, tu caída? Sí, a ver, no me arrepiento, la verdad es que fue una ceremonia maravillosa, un evento muy bonito. ¿Qué sucedió? Juan Francisco Ili Ortiz, en ese momento, bueno, hoy en día todavía, tanto Carla como yo publicamos en el Universal. Carla, yo invito a Carmen Lira, porque yo publicaba en ese momento de la jornada, y Ili Ortiz toma un avión privado. En él viaja Paola Félix, mi amiga, en ese momento secretaria de turismo de la jefa de gobierno, la presidenta hoy, Claudia Sheinbaum. Y resulta que declaran menos dólares de los que traen en efectivo que cuando llegan a Guatemala.
Llegan a Guatemala, los detienen la fiscalía, y había personas de la fiscalía, ya había... Les dieron el pitazo. Sí, a ver, sin duda, sin duda. Y además cualquier persona que, yo no sabía, pero pues, cualquier persona que conociera a Eli Ortiz, me dijeron después muchos, es que siempre viajaba con efectivo. Y era bien poquito, digo, para un simple mortal muchísimo, pero para Sí, para estudió cacahuates. Sí, claro, para mí evidentemente es una cantidad importante, pero para el dueño del Universal que ha visto pasar a 10 presidentes de la República, sí, claro. 11, ya con la presidenta. Pero nada más para terminar, lo que sucede es que Darío Celis lanza un tuit diciendo que Paola Félix había sido detenida, lo cual era falso. En realidad lo que me comentan es que les hacen hospitality y les tenían ahí canapés y edicanes y tequila, Claro. etcétera, etcétera. Pero nunca la detiene. En realidad la que fue de alguna forma entrevistada fue la secretaria particular de ella. Viene plantea ese golpe de Darío Celis y empieza un grupo de personas anti-4T a pegarle a Paola Félix. Eso motiva que la presidenta le pida la renuncia. Entonces, eso fue el viernes. No querían ir a la boda del sábado. Fuimos, decirles organo, a la boda. Y en algún momento del día, esto medido, empiezan, digamos, todo el ecosistema pro 4T a pegarle a Carla. 70% contra Carla, 30% en contra mía, y entonces a partir de ahí se desata una guerra en redes sociales. Y se va incrementando hasta que el lunes llega el escándalo al que se llevó, viene la renuncia, y bueno, al final del día lo que ha pasado desde entonces es, yo transité a estar en campañas electorales, convertirme en asesor de Américo Villarreal, de Julio Menchaca. Es hasta procurador. Y de Julio Hidalgo. Julio Menchaca me invita a ser procurador de Hidalgo para recibir, antes de que recibiera el gobierno, en realidad me designa Omar Fayad. Ni modo, así fueron las cosas. El embajador. El embajador, 5 días antes. 5 días antes, su excelencia. Y a Julio Menchaca me quedo con él de procurador 16 meses, hasta que Mario me pregunta si voy en encuesta. Le digo que sí, si me interesaba. Ya no la encuesta. Sí, pero senador. Para senador. Y luego te bajan al segundo de la formación de género. Que sentí era una chicana. Sí. O me equivoco. O sea, dijeron, no, vamos a darle el segundo lugar de la fórmula. Y a eso me obligaba a mí a trabajar más, porque al final del día, pues el quien fuera el primer lugar de la fórmula ya tenía pase automático, entonces había que ponerse a trabajar. Y la verdad fue una campaña que disfruté muchísimo, recorrí el estado 3 veces durante los 90 días, me quitaron la candidatura, me la regresa a la sala superior 15 días después, me traen a saco de pus para que me pegue a Germán Martínez, lo cual me parecía rarísimo porque Germán Martínez me había ido a ver a la UIP para que lo sacara de la ecuación de cuando Roberto Gil se llevó 60 millones de pesos durante la campaña de Josefina Vázquez Mota. Me dijo, ayúdame para sacarme de ahí, voy a presentar una denuncia por administración fraudulenta, ignoro si la presentó o no, pero de repente aquí aparece atacándome. Pero a ver, que te pregunto, ¿por qué no te protegió Morena? ¿Por qué, siendo una figura, creo que eres la figura más relevante junto con Gilberto, hay que decirlo en el tema mediático? Tú y Gilberto me parece que son pues el estandarte fuerte de Morena en Querétaro. ¿Por qué Morena no te protege y te da, primero, el primer lugar de la fórmula, y segundo, por qué permiten que se deshaga la fórmula, la alianza PT, te mandan un candidato al PT al Senado, otro candidato al Senado del Verde Ecologista? ¿Por qué, Santiago? ¿No traerían o falles cuidado tú? La primera parte tenía que ver con algo que siempre había defendido yo, que era paridad de género. Paridad de género. Ya había habido un senador en el pasado, ahora tenía que ser una mujer. Y con Betty yo había trabajado pues, bastante bien. Cuando terminó de ser diputada me tocó presentarle a la maestra Delfina y se convirtió en la delegada de la CEPA aquí. Y dije, bueno, Betty pues, me parece que es una buena opción. Representa pues, como a la mujer territorial de Morena. Preparada. Sí, tiene una maestría. A ver, vivió en Alemania. A mí me pareció muy bien. Y la otra parte, la alianza. Y también había un tema. ¿Quién es la persona más impulsora de los temas de paridad en el Consejo General del INE? Carla. Exactamente. Entonces, si yo me metía a litigar, que me bajan, no. Tanto era contradictorio. Ibas a hacer un estudillo cuando era salió la Diputación Pluri. Absolutamente contradictorio a lo que yo siempre he sostenido y absolutamente contradictorio a la posición de Carla. No, eso no iba a pasar. Y después la coalición, el profe Anaya me dijo, bueno, es que hubo este acuerdo para romper la coalición. Ya había tomado yo protesta como candidato del PT. ¿Quién se metió? Pues yo me imagino que gente del PAN de Querétaro. Pancho, Mauricio. No sé si Pancho, pero había gente del PAN de Querétaro sin duda. También es cierto que seguramente hubo gente del Verde que no... Escobar. Pues podría haber sido. ¿Qué mencionas en tu libro del fiscal incómodo? Ahí, bueno, sí, menciono toda la historia que me pasó con Escobar. Y bueno, finalmente se decide que vaya yo fuera de la coalición. Y también digo, a ver, no me puedo echar para atrás.
creo que pues, hay condiciones, se puede hacer una extraordinaria campaña y nos lanzamos a la calle. ¿Tú tuviste más votos que el PAN por partido? El PAN tuvo 425,899 votos, una cosa así, Más el PRI, ¿no? más los 75,000 votos del PRI, más los 13,000 del PRD. Sí. Y yo tuve 425,267. Es decir, estuvimos a 600 votos de diferencia del PAN. PAN contra Morena. Sí. Si hubiéramos tenido el PT y el Verde, esto hubiera sido otro resultado. Y ya dijimos, el hubiera ya no hubiera nadie. Pero a ver, dime una cosa. A ver, y con esto termino porque sé de tus actividades. Primero, Ricardo Anaya, ¿por qué la presidenta lo menciona hace unos días que dice que tiene que dar explicaciones de un fraude en Querétaro? ¿Eso impactó en la UIF? ¿Conociste de algo? ¿Hay alguna investigación que tú sepas que se inició contra Ricardo? Había una carpeta de investigación contra él y contra Barreiro. Se llegó a un acuerdo reparatorio. Estamos hablando de noviembre, antes de que iniciara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y llegaron a un acuerdo reparatorio. Entiendo que al final no se cumple el acuerdo reparatorio y por eso revocan y se tenían las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. El acuerdo reparatorio fue con la entonces PGR, con Alberto Elías Beltrán. El incumplimiento ya será con Gertz Manero y se revoca. Y es cuando Ricardo Anaya se va a Estados Unidos. La presidenta lo que planteó precisamente que el tema estaba vinculado con 54 millones de pesos de unas naves industriales. Aquí en Querétaro. Aquí que los vinculaban a los dos. ¿Le perdonaron a Ricardo Anaya eso para que regresara? Porque él no entra en la cajuela a rendir protesta como senador. No, que yo sepa no. Creo que entró de manera absolutamente normal. Pues no lo sé. Lo que sí conocí fue del caso en aquellos momentos. Nosotros no llevamos ninguna investigación sobre Ricardo Anaya. Nunca fue requerido por ninguna institución del Estado mexicano. Pero cuando vi la lista de los maléficos, que fue una investigaciones previas de Alberto Vaz, eran 107 nombres de personas que habían sido investigadas, cuyos expedientes no estaban en la UIF. Lo único que encontramos fue la relación. El folder. Sí, se llevaron todo. Pero estaba el número uno, evidentemente era Andrés Manuel López Obrador, su monte era el gallo, el gallo. Carmen Aristegui era la maléfica, y de ahí salía el nombre de los maléficos. Estaba la gallina, era Beatriz Gutiérrez Müller, y Ricardo Anaya era creo que Chicken Little o Cuatro Ojos. Sí, Chicken Little. O el Principito. Estaba Marcelo Ebrard, era el francés. Así, pero yo estaba en otra lista más grande, pero en esta de las 107 que eran los maléficos. Los maléficos no. Y ahí aparecían Gael García, Víctor Trujillo, Carlos Loret, ya mencioné a Carmen Aristegui, y alguien que me llamó poderosamente la atención que apareciera era Carla Humphrey. Tu esposa. Sí. Maléfica. O sea, formaba parte del grupo de los maléficos. Oye, vamos a terminar. Bueno, ahí lo dejé correr deliberadamente. ¿Quién pudo haber dado el pitazo en la boda de Carla Humphrey con Santiago Nieto? Obviamente el fiscal. ¿Quién hizo todo el ruido? Los medios. ¿Cómo fue que lo encumbraron? Cayó con esa boda. Está el fiscal, está su misma relación sentimental, pero aparte, es una de las cartas fuertes en Querétaro y sí quiere ser gobernador. Estaremos atentos a esto. Está muy interesante la charla.